Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que nos convoca cada día, al mediodía y en la noche, y por YouTube, y por las redes sociales, por donde estamos con Sinergia Informativa permanentemente, con la intención de que vamos conformando un grupo cada vez mayor de personas que saben que la política es necesaria, que las decisiones que se adopten desde el punto de vista político-administrativo nos tienen que tocar. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema de la seguridad y de la paz. Vamos a tocar el tema de la felicidad. Ese ha sido un anhelo, la paz. Ha sido un anhelo de los colombianos de toda la vida, incluso no desde hace 60 años cuando empieza el conflicto armado reciente que conocemos acá, sino desde hace más de 200 años cuando se empezaron a dar las peleas entre nosotros mismos, incluso desde la época de la patria boba, después de la llamada independencia, que no fue en 1810, sino en 1819. Entonces, guerra toda la vida, por eso anhelo de paz toda la vida. ¿O no es así? Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz del municipio de Medellín y del departamento de Antioquia. Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, es muy grato volver a estar en este espacio que invita a la inteligencia, al debate seriamente, a la comprensión, a la reflexión. Es demasiado importante. La paz sin reflexión es imposible. Y la paz es un anhelo de toda la vida y tiene que ver con la felicidad. Y hay que apuntarle cada día a conseguir que ese anhelo se materialice. Felicidad y tranquilidad, Roger. Sí, señor. Si tú tienes felicidad y tranquilidad, sales adelante en tu vida. Exactamente. La guerra nos ha ocasionado infelicidad e intranquilidad. Y mucho atraso. Hoy hablamos de la posibilidad de crecer económicamente y de la mano del crecimiento económico, el desarrollo humano y el desarrollo social, porque no solamente lo económico, es lo humano y lo social, cuando se van materializando los procesos de paz, como por ejemplo del que vamos a hablar ahorita, que es el del el proceso con las FARC. Pero primero vamos con información. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que los niños que aún están en poder de las FARC van a ser entregados ahora que se cumple el periodo para la dejación de las armas por parte de las FARC. Estamos hablando de este 15 de agosto. Esas armas, recuerden, van a salir en contenedores y van a salir custodiados por las Naciones Unidas. Ya está en marcha el operativo por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para recibir a estos niños. Se espera que sean otros 70, 50, 70 niños. Hasta el momento, de acuerdo con el ministro del Interior, han sido entregados 88 niños, de los cuales más de la mitad ya está con sus familias. ¿Se puede confiar en eso, Luis Guillermo Pardo, en que ya todos los niños y menores de edad en las filas de las FARC entran a ser parte de la vida social? Roger, pues alguna gente no entendía ni aceptaba que las FARC iban a dejar de ser guerrilla, fueron de guerrilla. Hoy es el segundo día por decirlo de alguna manera, porque terminan las zonas veredales transitorias de normalización. Las FARC hoy ya dejan de ser guerrilla y los niños es el último compromiso luego de la dejación de armas que tienen las FARC. Hasta ahora han cumplido, no tendrían por qué no cumplir. Antes de que se termine este año 2017, se van a empezar a hacer realidad las inversiones que les corresponden a los departamentos de Antioquia, Santander, Caldas y Tolima por la enajenación de las acciones de la nación en Isagen. Recordemos que a estos departamentos los cubre la ley que dice que les corresponde un 10% de la venta de las acciones de esas empresas enajenadas. El Comité Intergremial del municipio de Don Matías, que representa los sectores comercial, transporte, agroindustrial, textil, etcétera, le pide al gobernador Luis Pérez Gutiérrez que cumpla con la promesa de mover el peaje de Pan de Queso desde la entrada del municipio de Don Matías, en el norte del departamento, más hacia el norte, en la troncal norte precisamente. Pues sigue siendo insólito que Don Matías sea el único municipio del país que tiene 3 peajes en una distancia tan corta entre Don Matías y el municipio de Medellín. Y terminemos diciendo que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es este año
la empresa galardonada, la entidad galardonada con el Premio Anual Club de la Prensa 2017, un premio que entrega cada año el Club de la Prensa de Medellín a las entidades y personas que se destacan por su aporte al crecimiento económico, al desarrollo humano, al desarrollo social y al desarrollo gremial. Esta vez le corresponde entonces a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La entrega será el próximo 23 de agosto, cuando se celebran los 14 años de existencia del Club de la Prensa de Medellín. Vámonos a unos mensajes y ya regresamos para hablar de este tema tan importante con Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz de Medellín y de Antioquia. La paz, que no nos olvidemos, cercana a la tranquilidad, a la seguridad y a la felicidad. Ya regresamos. Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz del Departamento de Antioquia y del municipio de Medellín, dice que este es el segundo día de, porque recordemos que hubo un primer día de más 180 días, que fue el periodo de 180 días, o sea, 6 meses, que es el periodo de concentración de los miembros de las FARC en las zonas veredales transitorias de normalización, porque este es el segundo día de Luis Guillermo Pardo. De ese tortuoso camino, Roger, Sí. es más, todavía no están al 100% construidas los espacios físicos, Sí. esa es la realidad. O sea, los espacios que llaman... Sí, donde de alojamiento de los guerrilleros, de alojamiento de la misión de la ONU, de alojamiento de la Fuerza Pública, pero digamos... O sea, se terminaron, perdóneme, se terminaron los 180 días más la prórroga y sí, no estamos construido. al 100%. Cuando nosotros fuimos, en ese momento yo era el asesor de paz de la gobernación, Sí. a finales de diciembre e inicios de enero, nos encontramos que no había nada. Ya. No había nada, es nada. Nada. Y hoy pues ya hay algo 99, eso es significativo, pero fue un camino muy difícil, Ya. muy tortuoso, la conseguida de los terrenos, cómo era la construcción. A la final, el Estado colombiano tomó la decisión más sabia, que los guerrilleros ayudaran a construir su propia Claro, localidad, porque si no hubiera sido absolutamente Entonces, se termina ese periodo, no están construidos pues los campamentos, pero ya empieza, después de que se terminan las zonas veredales transitorias de normalización, empieza lo que se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El segundo Sigue día siendo. que es el segundo día de. Claro, el segundo día de, porque culminamos una fase, eso es demasiado importante y trascendental para Colombia. Sí. Además que da felicidad y da tranquilidad. Ajá. Las FARC, la guerrilla más antigua del continente occidental, ya no es guerrilla. Sí. Entregaron todas sus armas. Ajá. Las FARC. Las FARC. Entregaron todas sus armas. Ya hoy, digamos, dependen de la voluntad y decisión de la seguridad que les brinda el Estado. Por eso hoy es un día de mucha felicidad, pero también de mucha incertidumbre. Claro. El Estado será capaz de garantizar la seguridad. Seguridad física, permíteme. No, seguridad física es- y socioeconómica. Pero obvio, Roger, pero es que hace apenas día y medio Sí. fue asesinado un líder de las FARC, el encargado del trabajo de milicias en Ituango, Sí, señor. en la vereda Santa Lucía, Ajá. a un día de dejar de ser guerrilla. Eso obviamente genera una alta incertidumbre, porque nosotros tenemos una historia muy negra, muy nefasta de guerra sucia, plasmada en la devastación contra la UP, en el Claro, genocidio claro. contra la UP. Entonces, eso pesa en el cerebro y en el corazón de los colombianos Pero- que conocemos la historia de Colombia, porque hay quienes la conocen, no la han leído ni en libros, y comen cuento de aquellos que le siguen haciendo loas a la guerra y se olvidan que el principio de la Pero- felicidad y la tranquilidad es la paz. Pero como quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Decía un filósofo alemán, no digamos quién. Bueno, O pero en decimos todo quién. caso, diga quién. Carlos Marx. Exactamente, pero es que es cierto. Entonces, si ya ocurrió el llamado genocidio de la Unión Patriótica, grupo político de las FARC, en su momento, con la muerte de más de 3.000 militantes, pues obviamente no se puede repetir lo mismo. Por eso es que ahorita tiene que ser un momento donde haya muchas más garantías por parte del Estado. Pero venga, antes de que continuemos, usted acaba de venir de una reunión con las Naciones Unidas en la que les cuentan más o menos cuál es el balance del grupo de hombres que ya hacen parte de la o están en proceso de reincorporarse a la civilidad. Hay unos datos exactos, Sí. esto es un informe oficial Sí. de Naciones Unidas, de nadie más, hay Sí. nadie más metido las manos, Ujú. es de
974 guerrilleros desmovilizados en las zonas veredales. En Antioquia. 900, solo en Antioquia. En Antioquia. Y 122 milicianos en las 5 zonas veredales de Antioquia. Eso nos da 1096 hombres y mujeres que hacían la guerra. Algunos nacieron en la guerra, sí, fueron hijos en la guerra, hoy ya ingresan a la vida ciudadana normal, además con un poder de destrucción aterrador. Es decir, hoy ya Colombia puede hablar seriamente del tema de la corrupción porque seriamente estamos abandonando la guerra. Pero yo lo he dicho igual, el acuerdo de paz con las FARC no es el fin de la guerra en Colombia, es el inicio del fin del conflicto armado en Colombia, para que no salgan ahora los enemigos de la paz a decir que es que todavía hay guerra, que está el ELN, que está la Vaquín. Por eso hay que tocar otros temas. Después de esos son 1096, permítame, Guillermo Pardo, esos son 1096 de Antioquia, de más o menos cuántos finalmente. Son 7000. 7000 en todo el país. Nosotros siempre 7000 armados, desarmados, pero más milicianos. Otros milicianos aparte. Obvio, no. Como 2.800 milicianos se decía. 1096 más milicianos. O sea, están ahí en todo Colombia puede ser 7.200, 7.300 con milicianos. Con milicianos. Que tenían tareas militares, bueno, que tenían tareas logísticas. Ahora, entonces, hay una red que obviamente no se vincula al proceso porque fue una red de civiles que participó en la guerra, no desarrollaron tareas militares, digamos, no tienen investigaciones, por consiguiente. Pero no están contados ahí. No están contados. Es que a eso es lo que yo me refería, porque obviamente hay un montón de gente, maestros, estudiantes, políticos, pues, pero de verdad, que de alguna manera tienen una simpatía, pero que los quieren contar como milicianos. Eso nunca hicieron la guerra. Un miliciano sí hizo la guerra. Perfecto. Vamos a mirar lo que dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a propósito de cuáles son las expectativas del municipio con la desmovilización de estos 1096, hablemos de los de Antioquia, exguerrilleros de las FARC. ¿Cuáles expectativas de la ciudadanía frente a su desmovilización? Veamos. A un día que terminen las zonas veredales de las FARC, el alcalde de Medellín indicó que si estos guerrilleros llegan a la ciudad, no hay ningún plan de reintegración para la ciudad. La pregunta es, ¿para dónde van ellos? ¿Cuáles son los programas sociales? ¿Cuáles son los programas de asistencia? Esto es muy importante. Es que viene lo más difícil, que es la implementación de todos estos temas. ¿Cómo evitar que quien salga de una zona de preagrupamiento después termine en otra estructura criminal? ¿Cómo hacemos para que todos los alcaldes tengamos esa buena información y el acompañamiento del gobierno nacional y que una vez se acaben las zonas de preagrupamiento, quienes lleguen a nuestros territorios lleguen ya enmarcados dentro de programas y se les pueda hacer seguimiento? Según el alcalde, pese a que la administración municipal no ha recibido ninguna instrucción precisa del gobierno nacional, la alcaldía está atenta a recibir órdenes. Preguntas muy precisas del alcalde Federico Gutiérrez. Responda, por favor, usted, que es experto en el tema. Quedo un poco perplejo por las declaraciones del señor alcalde. ¿Por qué? Porque Medellín ya tiene una experiencia de acoger desmovilizados de procesos de paz con presupuesto propio. ¿Cuál fue el proceso con los paramilitares anteriores, con el bloque Cacique Nutibara, con el bloque Héroes de Granada y con el bloque Héroes de Tuluá? Sí. Porque si en épocas anteriores la alcaldía incluso creó una estructura que llamó Paz y Reconciliación, que todavía existe, atendió en su momento a desmovilizados del paramilitarismo, ¿por qué no quiere atender o no puede atender o dice que no sabe cómo atender a desmovilizados de la guerrilla? Yo creo que es una pregunta ética que, con todo respeto, como ciudadano de Medellín que soy, le hago yo al señor alcalde de Medellín. ¿Por qué lo pudimos hacer cuando el paramilitarismo y por qué ahora no con personas que fueron guerrilleros? No estamos hablando de la paz real. Es más, no estamos hablando... Yo estaría preocupado, ¿sabe por qué, Roger? Sí. Porque no nos maten a guerrilleros y guerrilleras desmovilizadas en Medellín. Eso sí me preocuparía a mí en un agudo conflicto urbano que está desatado, como está desatado hoy. Son preguntas éticas, desde la ética y desde alguien, obviamente, que ha vivido el conflicto, ha analizado el conflicto, ha salido del conflicto y ha tenido responsabilidades públicas en Medellín como asesor de paz. ¿Quiere decir entonces que esa respuesta se les debe dar al mismo alcalde y antes aportarle al desarrollo de este proceso de posconflicto, diciendo que el municipio de Medellín tiene ya estas garantías, por ejemplo, estos espacios de trabajo? Porque yo quiero dar fe de algo. Yo, que fui gerente de Telemedellín en el momento en que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, a nosotros nos correspondió en ese entonces alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez
recibir, ese fue el compromiso de la alcaldía en el momento, recibir en las diferentes dependencias a varios de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, ayudar con el tema de la educación, de la formación, del trabajo, etcétera. Bueno, Luis Guillermo Pardo es asesor de paz de Antioquia y de Medellín. Es posible, de todas maneras, no obstante estas dificultades, es posible que sí nos estemos acercando, ya lo dijo usted ahorita, hay gente que se opone y dice que esto no es la paz, obviamente no es la paz completa, pero es posible que sí estemos dando un paso verdadero hacia la reconciliación, la tranquilidad, la seguridad y la paz. Pero Roger, las FARC es una guerrilla de más de 53 años, las FARC es una guerrilla que derivó de una antigua guerrilla liberal. El creador de las FARC, uno de los creadores que fue Marulanda, fue primero guerrillero liberal que guerrillero comunista. Estamos hablando de la historia de guerra de Colombia y de la historia de guerra de Antioquia. ¿Cómo que no le dice nada a algunas personas que ya no hay una guerrilla que ocasionaba más del 50% de otras ilegalidades en Colombia? ¿Como cuáles? Narcotráfico. ¿Como cuáles? Tráfico de armas. ¿Como cuáles? Como fronteras calientes y porosas. Es decir, a quien no le digan nada que Colombia haya desmontado una guerrilla tan altamente operativa y eficaz como las FARC, vive en otro país, vive en otro globo terráqueo, por decirlo filosóficamente. Pero como quedan entonces otros grupos armados al margen de la ley, entonces hay que tener mucho cuidado porque esos espacios que deja esta guerrilla, que usted dice que ha sido tan importante, entre comillas, en el conflicto armado colombiano, pues esos espacios no pueden ser cooptados por otros grupos al margen de la ley. De eso hablamos enseguida, porque vámonos para unos mensajes primero. Y antes, esta frase, para que cuando regresemos, Luis Guillermo Pardo nos haga un comentario sobre ella. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Trabajamos para vos. Avanzamos en el reparcheo. Malla vial, 8.500 huecos reparchados. Inversión 2017, 58.000 millones de pesos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Martin Luther King nos pone a pensar con esta frase. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. ¿Qué cree usted de esa frase, Luis Guillermo Pardo? Primero, Roger, yo recuerdo una frase que acuñó en su momento la exdirectora del periódico El Colombiano, Ana Mercedes Gómez Martínez, que era que la mayor sacrificada en la guerra era la verdad. Ajá. Entonces, en Colombia, por el grado de polarización de un modelo de poder excluyente, agresivo sobre opiniones distintas, sobre contradictores, expresar una opinión era ir contra un statu quo, una estructura de poder, y se convertía en que a usted lo señalaran de ser de la guerrilla. Es un análisis absolutamente estúpido e ignorante. Hoy venimos de una discusión con una delegación de Naciones Unidas en la cual yo planteaba: es tiempo de que Colombia, el Estado colombiano, el gobierno nacional, las fuerzas públicas cambien la antigua concepción de seguridad nacional donde buscaba un enemigo interno. Esa teoría hay que cambiarla. Muy bien. Vamos a ver en estos momentos al gobernador Luis Pérez Gutiérrez hablando sobre la inquietud que yo dejé al final del anterior bloque informativo. ¿Qué va a pasar con esos espacios? Tiene que haber presencia del Estado y de la fuerza pública en esos espacios que dejan las FARC. Luis Pérez Gutiérrez. De todas maneras, yo ya tengo la palabra, el mensaje del general de la policía en Colombia, con el fin de que hagamos unas especies de estaciones de policías en esas zonas para que la policía se quede permanentemente en ese lugar. Y estamos trabajando, mañana lo decidiremos con la séptima división y la cuarta brigada, si también empezamos a construir unos cuarteles para el ejército que permanezca en esa zona. Bueno, de eso también está hablando el ministro de Defensa, que haya presencia de ejército y policía allá en las zonas. ¿Qué piensa usted al respecto, Luis Guillermo Pardo? Roger, en uno de sus programas usted habló del coronel Vargas, que es el encargado del diseño y la construcción
de un batallón para el postconflicto. Sí, para el postconflicto. O sea, el tema está resuelto desde el gobierno nacional. Mis dudas son de que estando resuelto ese tema, habiendo hoy presencia de la policía, del ejército en las veredas, hace día y medio asesinan dentro de esa circunscripción a un dirigente de las FARC. Entonces, no basta solo con la presencia, no basta solo con el diseño físico del batallón, no basta solo que esté allá la fuerza pública, es que además hay que cambiar el chip de la guerra y toda la fuerza pública debe evitar dejarse involucrar en una guerra contra la FARC, porque no sobra y seguro que hay quienes tienen diseñada ya una estrategia similar a la de la UP para asesinar a los cuadros desmovilizados de la guerrilla de la FARC. Esa es la incertidumbre que hay. Entonces, bien los batallones, bien las edificaciones, bien la plata invertida allá, pero también, como usted decía, es un tema social. Es un tema de inversión, de cultivos para la paz, ojo, y de atención psicosocial adecuada para víctimas y para victimarios, incluyendo a las fuerzas del Estado que tienen que participar de ese proceso de atención al síndrome de estrés postraumático. Qué bueno que usted mencione y que recuerde uno de los programas que hicimos acá sobre se llama Brigada, algo así, de integración social. Es la primera y que tiene que ver precisamente con la puesta en práctica del posconflicto, que es el ejército, no con armas ya, sino con el aporte social que puede hacerle a las comunidades que quedan allá en esas zonas veredales, que ya no van a ser zonas veredales de concentración, sino que van a ser de capacitación, pero ya terminarán de ser de capacitación y volverán a ser de la vida civil. Ellas y todos los rincones del departamento y del país. A partir de la intervención del señor alcalde de Medellín, yo también tengo otra pregunta, es decir, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de los exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC en la ciudad de Medellín, en el área pero ahí están pues ¿Qué han dicho los alcaldes? Oiga, pero venga. ¿Qué han planteado? Yo le pregunto a propósito de eso. ¿Van a permitir que 1.200 de los desmovilizados hagan parte de la escolta de los cuadros? Eso pasó con otro en el MI9. Oiga, pero venga, la oposición, en este caso a Centro Democrático, estaba negada al respecto. ¿Le parece que no debe ser que las armas queden en manos de quienes tuvieron las armas y que fueron delincuentes? No. Otra cosa es lo que pasó con la COSERCON, con las milicias en Medellín, que ellos crearon una propia cooperativa y les entregaron las armas. Aquí el esquema es una Unidad Nacional de Protección del Orden Nacional, controlada por el Gobierno Nacional, con veeduría, con monitoreo, que va a contratar y va a monitorear exguerrilleros y exguerrilleras para que sean escoltas. Es que nosotros vivimos ese proceso y ningún miembro del M-19 y otra guerrilla desmovilizada fue investigado por mal uso de las armas o por no ser buen empleado. Eso hay que decirlo también claro. Lo que pasa es que aquí, Roger, se inventan cada cosa para ponerle trabas al proceso de paz. Dice Naciones Unidas, el PNUD, ya para terminar, Roger, que con base en el proceso de paz con las FARC, el Producto Interno Bruto, ojo lo que voy a decir, el Producto Interno Bruto colombiano puede crecer 2%. Eso va a significar inversión internacional, inversión nacional, mucho más empleo. Ahí tenemos otro debate de fondo con quienes se siguen oponiendo a la paz. O sea que vale la pena pues seguir apoyando este otro momento del proceso de paz con las FARC, este segundo día en adelante. Es la invitación que usted hace con todos los comentarios que nos ha planteado hoy aquí en Sinergia Informativa. Guillermo Pardo, ex asesor de paz de Antioquia y de Medellín, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si en 10 segundos es capaz de hacer un llamado a que esto hay que apoyarlo todos. Comienza un segundo día de las FARC ya no son guerrilla. Estamos convocando a la reconciliación de verdad, no solo de la razón, sino del corazón y también de las armas. Eso implica más tranquilidad, más felicidad para todos y todas los antioqueños. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. A ustedes 1000 gracias. Recuerden que ya dejarán de ser las FARC, grupo armado al margen de la ley, y se convertirá en un grupo político, en un partido político que hará la presentación de sus cuadros a finales del mes de agosto. En septiembre seguramente estará diciendo a quién va a apoyar a la presidencia de la República. Van a tener 5 curules con Cámara y 5 en Senado, inicialmente otorgadas directamente, pero podrán participar en las elecciones y podrían tener más de 5 curules, tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche
que vuelve a las 9:30. A las 7:15 de la noche, Germán Mendoza les entrega la información en Cosmovisión Noticias, que retorna recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.